Hola chicos, saludos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Deseo de verdad bienestar por casa, que se encuentren muy bien, que se encuentren con salud, que no les falte nada, que no les falte el pan sobre la mesa, que sus papis tengan trabajo, que ustedes tengan cómo apoyarlos y si hay algunas personas por allí que han pasado por el tema del coronavirus o que están pasando por ese tema, que tengan muchísima fe que todo va a salir bien y las cosas van a estar bien. Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy hermoso que se llama de la siguiente forma, se llama estado gaseoso. Bien, y en el estado gaseoso vamos a aprender cinco fórmulas puntuales del estado gaseoso, cinco procesos cuando se mantiene constante la masa, cuando se mantiene constante la temperatura, cuando se mantiene constante la presión, cuando se mantiene constante el volumen y de la ecuación general de los gases. Recuerden que el estado gaseoso es uno de los cinco estados de la materia, está el sólido, el líquido, condensado, Bose-Einstein, el plasmático y está el estado gaseoso. En el estado gaseoso, recordemos que las moléculas están muy dispersas unas de otras y ocupan el volumen del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si hay una fuga de gas en casa, empieza a oler en todo el edificio. ¿Por qué? Porque las moléculas de ese gas viajan por todo el edificio y se pueden percibir hasta un quinto piso, por ejemplo, o incluso puede suceder un accidente. Entonces, esas son características del estado gaseoso. Pero el día de hoy, como esto es un tema tan largo y tan complejo, me voy a enfocar en cinco puntos específicos. Así que vamos a comenzar con el primero de ellos. El primero es la ecuación general de los gases. Bien, ecuación general de los gases, o en algunos casos lo van a escuchar como la ecuación combinada de los gases. Allí en su libro se lo explica, ecuación general de los gases. Bien, esa ecuación de lo general de los gases es de la siguiente forma. La presión de un gas 1 multiplicada por el volumen de un gas 1 dividido entre una temperatura de unas condiciones 1 es igual para el mismo gas a la presión, una presión 2 del mismo gas multiplicada por un volumen 2 dividido entre una temperatura 2. ¿A qué me refiero con 1 y 2? Imagínense que tienen un gas cualquiera, ¿bien? Esto es un gas, a unas condiciones 1 de presión, un ratito para poder colocar acá, a unas condiciones unas de presión, volumen y temperatura, unas determinadas condiciones, por ejemplo, presión de una atmósfera, volumen 5 litros y temperatura 250 Kelvin, por ejemplo. Y tenemos unas condiciones 2 de temperatura, volumen y presión. Vamos a representarlas de la siguiente manera. Unas condiciones 2 de presión, volumen, perdón, presión, quise hacer una P acá, volumen y temperatura, en unas condiciones 2. Entonces, la multiplicación y división de esto va a ser igual a la multiplicación y división entre la temperatura de las otras condiciones. ¿Por qué? Porque estos parámetros se mantienen constantes a estas condiciones y estos parámetros se mantienen constantes o digamos de alguna manera, el gas se comporta de alguna manera a estas condiciones y se comporta de la misma manera a estas condiciones. Y eso es lo que significa esto que está acá. ¿Qué es importante recalcar en este momento? Un ratito para borrar acá esto. Perfecto. Muy bien. Que siempre que hablemos de gases, vamos a trabajar la presión en atmósferas. Esa es la unidad para presión. ¿De acuerdo? El volumen lo vamos a trabajar en litros. Litros. Muy bien.
Y la temperatura la vamos a trabajar en Kelvin. Para eso es importante conocer que la presión también puede aparecer en un ejercicio en milímetros de mercurio. Por lo tanto, si quieren transformar, simplemente sepan que una atmósfera es lo mismo o equivale a 760 milímetros de mercurio, Hg, símbolo del mercurio. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Dos atmósferas, ¿cuántos milímetros de mercurio serán? Pues el doble. ¿Cuánto es el doble de esto? 1520. 1520 milímetros de mercurio. Y así sucesivamente, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen, vamos a ver, vamos a borrar acá un poco, si tienen 380 milímetros de mercurio, 380 milímetros de mercurio, ¿a cuántas atmósferas equivale? Pues equivale a 0,5 atmósferas porque es la mitad, ¿cierto? Entonces, ya pueden hacer esa relación. La presión se mide en atmósferas, pero si está en milímetros de mercurio, lo transformamos con esta información que está aquí. Muy bien. Perfecto, permítanme borrar acá esto, borramos, borramos, borramos. Vayan tomando notitas en su cuaderno. Lo bueno es que pueden pausar el video y luego tomar las notas, no hay ningún problema. Ahora, seguimos avanzando. La temperatura debe estar en Kelvin. Si no está en Kelvin, se debe transformar con la siguiente fórmula. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Es decir, que si te dan grados centígrados, debes sumarle 273 para que den los grados Kelvin. Sencilla la fórmula, ¿verdad? Para ustedes no hay ningún inconveniente a estas alturas. Entonces, recuerden, la presión debe ser en atmósfera y la temperatura en Kelvin. Esta es la ecuación general de los gases. Ya haremos ejercicios para poner ejemplos de la ecuación general de los gases. Vamos con el segundo punto del día de hoy. Vamos a trazar una línea acá, vamos a ver un color, puede ser este color bonito, trazamos una línea. Ya tenemos el primer punto del día de hoy. Vamos con el segundo. A ver, y el segundo punto del día de hoy es la ecuación, vamos a escribirlo acá, ecuación, un rato, ecuación universal de los gases. Muy bien, ecuación universal de los gases. Y esa ecuación, cada vez que ustedes vuelvan a ver química, tema de los gases, es preferible que la conozcan, ¿sí? Ecuación universal de los gases. Esa ecuación dice lo siguiente: la presión, un rato para escribirlo acá, la presión multiplicado por el volumen es igual al N, que significa moles, muy bien, moles, por R, que es una constante, por T, que es temperatura en Kelvin. Entonces ya saben, presión debe estar en atmósferas, volumen en litros. Esto significa moles y esto significa temperatura. ¿Qué falta? La R. R es una constante de gases ideales que tiene el siguiente valor. El valor para R es el siguiente, 0,082. Y las unidades son las siguientes: atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Muy bien. Entonces, ya tienen esta ecuación, así que si le piden hallar presión, despejan presión. Ustedes saben despejar de esa fórmula, ¿cierto? Permítanme borrar acá que no quiero esto, ni esto, ni esto, ni esto, para que no haya confusión. Si les piden moles, despejan moles. ¿Cómo? Pasando la constante y la temperatura a dividir. Si les piden volumen, la presión pasa a dividir. Si les piden temperatura, la temperatura pasa a dividir. Si le piden moles, esto pasa a dividir. Y así sucesivamente. La temperatura debe estar en
Kelvin. Si está en milímetros de mercurio, si está en grados centígrados, la transformamos a Kelvin. ¿Comprendemos? Ese es el segundo punto que aprenderemos de estado gaseoso, la ecuación universal de los gases. Vamos con un tercer punto. Vamos avanzando para que no se haga muy larga la clase y tediosa, más de lo que ya es. Tercer punto. A ver, ponemos acá. Perfecto. Tercer punto. Ley de Boyle. Ley de Boyle. Vamos a colocar aquí. A ver si la explicación me sale más bonita que a mi profesor de físico-química. Que no me escucha. Ley de Boyle. A ver, no, así no. Boyle. Perfecto. En el caso de la ley de Boyle, habla de un proceso isotérmico. Vamos a colocarlo aquí entre paréntesis. Iso significa igual. Iso significa igual y térmico significa temperatura. Isotérmico, misma temperatura. Es decir, que en la ley de Boyle la temperatura se mantiene constante. No hay variación de temperatura. Y en este caso vamos a relacionar dos cosas. La presión y el volumen. Entonces, a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¡Ay, qué complicado eso! A temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional, es decir, 1 sobre la presión. Eso quiere decir que si el volumen aumenta, la presión baja. Al contrario, si la presión aumenta, el volumen baja. Imagínense que ustedes tienen un globo, por ejemplo, y aumentan la presión sobre ese globo, la presión que hacen allí. Aumentan. La temperatura no está variando. ¿Qué le va a pasar al globo en el tiempo? A ver si puedo borrar. Si ustedes lo presionan, ¿sí? El volumen puede disminuir. Entonces, si la presión aumenta, el volumen disminuye, de acuerdo a la ley de Boyle. Y si el volumen y la presión disminuye, en caso contrario, el volumen aumenta. ¿Comprendemos? Y de esa forma se explica la ley de Boyle. Por ejemplo, si ustedes tienen una gaseosa y la mezclan, antes de destaparla, la mezclan. ¿Sí? Allí está en un volumen confinado, ¿cierto? Está chico, la presión está aumentando. Pero si las destapan, el volumen, ¿qué le pasa a ese volumen del gas? Se esparce por todos lados y por lo tanto el volumen que ocupa el gas aumenta. Esa es otra explicación de la ley de Boyle. Y combinando dos condiciones de la ley de Boyle, se llega a la siguiente ecuación, ya por tema de tiempo. Se me dificulta un poco explicar cómo llegamos a la ecuación, aunque es muy sencillo explicarlo, pero para que lo tengan en cuenta, al combinar dos condiciones en la ley de Boyle, así como lo hicimos en la ecuación general de los gases, la presión 1 por el volumen 1 en unas condiciones 1 es igual a una presión 2 por un volumen 2. Es decir, que si les hablan de un proceso isotérmico, van a utilizar esta fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Obviamente ya saben que la presión debe estar en atmósferas y el volumen debe estar en litros. ¿Perfecto? Bien. Vamos. Dijimos que íbamos a hablar de 5 puntos el día de hoy. Vamos con el 4 y el 5. No se me duerman, si quieren detengan un ratito el video, vayan y se relajan, se comen algo rico, ven un video mucho más interesante que lees un librito y luego vienes para que continúes con la 4 y la 5 para que no te explote la cabeza con la clase de estado gaseoso porque todavía falta realizar un par de ejercicios del libro, ¿ok? Bien, entonces, vamos avanzando.
Número 4. Número 4. En el número 4 vamos a hablar de la ley, a ver acá, ley de Charles. Ley de Charles. Y la ley de Charles habla de presión constante, es decir, un proceso isobárico. Pregunta de examen, ¿qué significa isobárico? Significa presión constante. Bien, eso es la ley de Charles. A presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Se escribe de la siguiente forma: a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Quiere decir que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Por ejemplo, cuando ustedes colocan a hervir el agua en su casa para tomar agüita hervida, ¿qué le pasa a ese volumen del gas que se está generando? Busca levantar la tapa, entonces quiere escaparse por todos lados, porque aumenta la temperatura, el volumen aumenta. Y al contrario, si disminuye la temperatura, el volumen disminuye porque las moléculas se acercan unas más a otras. Y eso es la ley de Charles. Y en la ley de Charles, si colocamos dos condiciones de volumen y temperatura, tenemos una, vamos a borrar aquí para que no se confunda, ¿sí? Esto significa que son directamente proporcionales. Si uno aumenta, aumenta el otro. Si uno disminuye, disminuye el otro. También hay una fórmula. La fórmula para la ley de Charles, o cuando es un proceso isobárico, presión constante, el volumen de unas condiciones 1 sobre una temperatura 1 es igual al volumen de unas condiciones 2 sobre una temperatura 2. Y esta es la fórmula de la ley de Charles en un proceso isobárico. Así que si les hablan de un proceso isobárico en un examen de admisión o en el examen que le va a hacer el profe o en los ejercicios que vamos a hacer más tarde, ya sabemos que vamos a utilizar la fórmula de Charles. ¿Perfecto? Seguimos avanzando. Vamos al número 5, casi terminamos. Quinta cosa que vamos a aprender el día de hoy. Quinto. En el quinto vamos a hablar, a ver, colocamos la. Perfecto. En el quinto vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Un momento para colocarlo todo en mayúscula para seguir el patrón. Ley de Gay-Lussac. Muy bien. Y en el caso de la ley de Gay-Lussac, vamos a hablar de un proceso isocórico. Ay, ¿qué es un proceso isocórico? Vamos a colocarlo aquí para que... Isocórico. Isocórico. Un proceso isocórico es un proceso a volumen constante. Quiere decir que a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. A ver, lo escribimos acá. La presión es directamente proporcional, es decir, 1 por la temperatura. Quiere decir que si la temperatura aumenta, ¿qué le pasa a la presión? La presión aumenta también. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. ¿Perfecto? Vamos a ver el caso de una olla a presión, esas ollas que están completamente tapadas en casa, que no tienen escape de volumen por ningún lado. Eso es un proceso isocórico, proceso de volumen, a volumen constante. Si tú colocas esa olla a calentar con agua, por ejemplo, esa agua se empieza a evaporar dentro de la olla, pero no tiene dónde escaparse. ¿Qué le pasa a la presión? Aumenta. ¿Por qué? Porque ustedes han aumentado la temperatura, ¿cierto? Entonces, si aumenta la temperatura, la presión aumenta. Todo lo contrario también es cierto. Si disminuye la temperatura, disminuye también la presión, porque son directamente proporcionales. Pregunta de examen. En la ley de Gay-Lussac, ¿la temperatura es directa o inversamente proporcional a la presión? Son directamente proporcionales. Perfecto. Y a partir de esta ley de Gay-Lussac también tenemos una fórmula para hablar sobre este proceso isocórico, y es la siguiente: una presión de unas condiciones 1 sobre una temperatura 1 es igual a una presión a unas condiciones 2 sobre una temperatura
2. Y esto es a lo que se le llama las leyes de los gases para explicar el comportamiento de los gases ideales, el comportamiento ideal de los gases. ¿Por qué digo ideal? Porque el comportamiento real de los gases incluye otras variables que son más complicadas, pero eso ya lo verán ustedes más adelante, los que se dediquen a química, en gases reales. Pero en este caso estamos hablando de los gases ideales. Entonces hablamos de 5 cosas: ecuación general de los gases, ecuación universal de los gases, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Repite el video más lento, con calma, prestando atención, tomando tus apuntes. Recuerden que escribir en el cuaderno no es para tener el cuaderno bonito y que el profe lo revise, no, es para que tú tomes tus apuntes, para que cuando vayas a hacer los ejercicios ya tienes allí escrito ciertos puntos o tips que captaste de la clase que te van a ayudar más adelante a resolver tus problemas. Gracias por prestar atención, gracias papitos y mamitas por permitirnos llevar educación desde Científico del Norte. Se despide su profesor de química, John Monsalve. Hasta la próxima, chao, chao.